traído aquí para que hablemos sobre tu libro, Libro de la Gorda. ¿Qué supone para ti, para Lucía, el reescribirte a ti y reescribir todo este libro y verlo con esa distancia temporal? Claro, hay como diferentes fases que yo no sabía porque es el primer libro que escribo y la verdad que para ser el primer libro, pues meterme en estas, a mí me parecía como una cosa súper natural y fácil, pero es verdad que al publicarlo, ahí sí que me choqué con esta cosa de sobre todo intentar poner distancia también, porque bueno, a nivel terapéutico y de recuperación pues tenía sus pesquisas, toda esta cosa de la doble exposición. Y sí que es verdad que, claro, hay una distancia no solo con los momentos vividos que aparecen ahí, sino con el proceso de escritura, que para mí es más importante esa distancia que, que con el resto de cosas que narro en el libro, porque al final son anécdotas y son vivencias y pues como tú si le tuvieras que contar a una amiga pues algo que te pasó. Tienes como que revivirlo y te puede costar un poco, pero al final forma parte de tu identidad. Sí que es verdad que me resulta más raro la distancia, digamos, como de ahora, de la actualidad, y en el proceso de recuperación del TCA en el que me encuentro ahora, con cuando escribí el libro. Porque es verdad que cuando lo escribí estaba en una etapa bastante jodida. O sea, que lo escribes estando en pleno... Sí, estaba teniendo una recaída bastante importante. Y esto he sido consciente después, al estar ahora, digamos, como en un proceso de recuperación con una buena psicóloga. Entonces, claro, en ese momento es verdad que, bueno, tuve un problema con la terapeuta que tenía antes y en el momento en el que estaba escribiendo no estaba en tratamiento, ni en proceso de búsqueda de tratamiento, que esto también es un tema porque, bueno, supongo que a todos los enfermos mentales nos sucede esto, que el propio proceso de búsqueda de un terapeuta con el que te puedas entender y que, jolín, que al final veas como la utilidad del proceso también es muy difícil, porque es un proceso como largo, al final la enfermedad mental no para cuando tienes que estar buscando terapeuta, sino que sigue contigo y cuando te has enfrentado a un terapeuta o a otro, a un psiquiatra y has tenido malas experiencias, es verdad que creo que me pilló en un proceso que estaba en todo esto. Entonces no estaba en terapia y estaba con una recaída después del COVID, en fin. Fue un momento un poco que, bueno, O sea, que hay como, por lo que dices entonces, que esto no se sabe leyendo el libro, ¿no? no, claro. Hay dos momentos, el momento en el que lo escribes, porque Ujú. sale de ti, eh, buscando buscando qué buscabas con esa escritura en ti, ¿no? Porque decías, hasta entonces yo Ya, todavía no había encontrado un terapeuta y un terapeuta que me ayude, ¿no? Porque también hablaremos de esa parte, ¿no? De toda esta sí. O sea, maltratos que te da ¿no? Nuestra profesión. yo creo que, o sea, yo llevaba con la idea de escribir un libro hacía tiempo, ¿no? Y estaba buscando, yo creo que un poco lo que te decía antes, o sea, al final la persona soy yo, que soy la misma persona. Quién soy yo ya es más complejo, más cuando se tiene una enfermedad mental, que lo que crees personalidad es patología y en fin, es muy complicado. Pero estaba intentando buscar una voz concreta con la que poder explicar todo lo que sucede en la vida cotidiana de una persona con TCA, en este caso yo. O sea, que al final yo tampoco hablo por el resto de enfermas ni nada. Pero es verdad que cuando me diagnosticaron, yo creía que era súper mayor y súper consciente, porque me diagnosticaron con 24. Y dije, bueno, yo voy a llevar la enfermedad para afuera, o sea, voy a intentar hablarlo con el entorno y un poco, bueno, hacerles partícipes, ¿no? Porque aunque creía que lo entendía, no lo estaba entendiendo muy bien lo que me pasaba, pero sí que creo que desde el primer momento conecté con que eso iba a ser probablemente el resto de mi vida, o sea, que era una enfermedad mental que muy probablemente era crónica y que, bueno, que va conmigo. Y es verdad que no me encontraba a veces muy cómoda teniendo que explicar ciertas cosas porque ni yo las entendía. Y bueno, yo conecto mucho con el humor, aunque esté aquí ahora toda seriota.
y empecé a hacer monólogos para poder abrirme y hablar de esto. Y es verdad que me fue muy útil y me funcionó genial y me encontraba súper cómoda, fue una cosa que fue muy chula. Pero claro, aún así llegaba a un punto como que sentía que esta cosa de la comedia, que muchas veces frivoliza y me parece perfecto, em, me hacía como quedarme otra vez en la capa de arriba, ¿no? Como en la telilla de la sopa y no poder escarbar más en todo lo que significa lo cotidiano de la enfermedad mental. Y esa era un poco la motivación de escribir el libro. Y en tiempos lo escribí en ese momento porque tenía tiempo. eh, y me planteé escribirlo en 3 meses porque también es lo que tiene esta enfermedad mental, ¿no? Como esta cosa del control y así. Y creo que había una parte interna también que necesitaba escribir el libro justo en ese proceso en el que había roto y me había desencantado un poco con la terapia. Y no estoy diciendo para nada que esto fuese un proceso terapéutico con el que podía lidiar yo sola y todo esto, pero sí que me ayudó muchísimo a ordenar, de al menos a entender de dónde venían ciertas cosas. Que era un proceso que con la terapeuta que tenía pues no se había hecho, por ejemplo. Ujú. Claro, porque eso es algo que sí que nos, la escritura que tienes tú, además, Lucía, es algo que sí que nos permite a nosotros viajar contigo, ¿no? Porque desde ese inicio del libro, desde esa parte más biográfica para entender, ¿no? Cómo, quién es Lucía o, bueno, cada uno puede hacer su propia Sí, lectura, claro. ¿no? Como te decían, a veces no sé ni yo quién soy, pero en ese desarrollo de todo el libro vamos viendo toda esa parte, ¿no? Y esto que dices de los monólogos también aparecen, ¿no? Aparece ahí, pero fíjate que este dato es curioso cuanto menos saberlo, ¿no? Desde dónde surge el libro, ¿no? Que la gente no piense que esto es, me he recuperado o estoy en un proceso estable o estoy, y entonces decido escribir esto y como tú remarcas, ¿no? Yo voy a hablar de mí y de lo que esta enfermedad mental he descubierto de ella y cómo ha convivido conmigo. No estoy hablando por todas las TCA, No, ni por claro. todos los TCA, ni estoy representando nada de eso, ¿no? Que esto... Sí, yo creo que eso, a ver, eso sí que es verdad que siempre que presento el libro lo digo, bueno, cuando hay algunas chicas que me escriben por Instagram o lo que sea. O sea, es importante saber eso, que yo al final soy una enferma mental con su proceso de recuperación y que evidentemente yo ni soy profesional de la salud mental ni nada, yo lo que tengo son mis experiencias y quizá pues por suerte porque tengo esa capacidad, igual que otras personas tienen otras aptitudes, pues puedo expresar en palabras, puedo verbalizar ciertas cosas. Y eso pues esa suerte que tengo, que es una capacidad que tengo y ya está, pero que no me hace sabedora del resto de trastornos porque al final es una cosa que es muy personal. Lo que no te mata te hace más fuerte. Sobre esta frase es algo que yo me quedé pensando, ¿no? Cuando la dijiste. Entiendo que intentas desmitificar no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa apología que a veces se hace del sufrimiento, ¿no? Que el sufrimiento tenga un sentido, que el sufrimiento Sí. tenga, que a veces estás ¿no? en darle la vuelta a todo y al final eso te genera más sufrimiento, ¿no? Claro, a ver, claro, es que o sea, esta frase a mí siempre me chirría mucho porque claro, es como que justifica el dolor. Creo que no sé si esto será una cosa así como muy católica también. No sé exactamente de dónde viene, pero sí que creo que es una cosa que viene en el tipo de valores estructurales que tenemos, ¿no? De hecho, en cosas súper mundanas, tú te juntas con alguien, o yo ahora mismo cuando he llegado, ¿cómo estás? Y lo primero que me sale es como decir lo ocupada que estoy, como que nos valida muchas veces el sufrimiento, el estar ocupados, el estar estresados. O sea, si alguien te dice, pues mira, estoy tranquilísima y tengo una vida de puta madre, como que tuviese menos valor. Entonces es cierto que desde eso, que creo que es como más mundano a esta cosa de tener una enfermedad mental y escribir un libro, se mitifica el poder transformarlo. Yo puedo transformar ese dolor en esta creatividad porque seré creativa. Me hubiera gustado muchísimo no padecer un TCA
y que mi libro fuese sobre otras cosas, que de hecho el libro habla de muchísimas cosas. O sea, el TCA es, digamos, como transversal a la historia que estoy contando porque es mi historia, pero hablo de cosas que creo que son muy importantes. Entonces, que está guay que le haya podido dar la vuelta, sí, igual que el que le puede dar la vuelta al dolor y de pronto pues pintar un cuadro estupendo. Pero probablemente es porque esa persona tiene esa capacidad creativa y ese talento para pintar. Y si no hubiese pasado por ese sufrimiento, pues lo haría sobre otra cosa diferente. Entonces, como que separar un poco esas dos cosas, porque si no, se mitifica muchísimo esta figura también taciturna del escritor o del, ¿no? Del poeta. Del, bueno, sobre todo Salpoy, así, de, es que yo tengo unos pensamientos muy oscuros y entonces, bueno, Sí, sí, ¿no? Y que hasta llega a romantizarse se ese... romantiza muchísimo. También supongo que depende de dónde, con quién te relaciones y demás, pero es verdad que yo mi experiencia como, sobre todo de adolescente, sí que iba un poco como en esta línea, ¿no? De, jolín, me sentía a lo mejor desubicada y con quien me juntaba también. Y entonces era como, bueno, somos tan profundos, ¿no? Que tendemos como a ver esa cosa del mundo que el resto no está viendo. Realmente no somos tan únicos nadie y romantizar el dolor o el sufrimiento o que la vida sea una mierda te sirve, supongo, en la adolescencia porque necesitas agarrarte a algo para crear tu personalidad, pero ahora como adulta es como, coño, vamos a separarlo porque si no resulta que quien no sufrió no puede tener talento y crear una pieza chula o lo que sea. Sí. Y algo también que quiero señalar, Lucía, si me dejas, es lo que has dicho hace un rato, ¿no? De yo no hago este libro para empoderar el sufrimiento y decir que es muy importante y que si sufres, o sea, si de verdad te frustras y lo vives y todo esto, luego vendrá el paraíso, ¿no? De yo he hecho esto por las razones que lo he hecho, que son muy personales, que aquí lo has dicho, y también que esto no termina, que yo estoy en un proceso, No. yo sigo trabajando con mi psicoterapeuta, estoy en un momento, ¿no? Para que la gente que pueda estar viendo o escuchando esto no piense que hay un final en el que sí o sí tienes que transitar ese dolor y ese sacrificio, ¿no? Y ese me fustigo. Claro, claro, no, no es como que te vaya a dar ninguna recompensa al sufrimiento. De hecho, cuanto mejor se pueda llevar, oye, es que es mejor, realmente. O sea, cuanto menos sufras, siempre va a ser mejor. La historia es que yo creo que todas las personas, tanto enfermos mentales como no, ante situaciones complicadas, podemos tener ciertos puntos de catarsis y lo que te digo, pues yo a lo mejor tengo esa capacidad o actitud o lo que sea, que es la escritura, y hay otra persona que en su privacidad tiene una catarsis teniendo una conversación con su madre, no lo sé. Claro. Ese punto yo creo que siempre está y que no, claro, que no, no hay que marcarlo como algo épico el escribir un libro cuando estás pasando en estas circunstancias. Claro, yo lo hice pues porque es una cosa que me gusta y que tengo ciertos componentes pues que me hacen poder llevarlo a cabo. Eso es, que eso va en tu persona, que eso no es de tener Claro. un trastorno de conducta alimentaria. Y esto me ha Eso es de costado, Lucía. claro, eso me ha costado mucho separarlo, por ejemplo. Cuando empecé todo el proceso de recuperación, el quedarme de pronto, o sea, me pasó sobre todo cuando hacía stand-up, que había un miedo ahí a la recuperación, en cierta manera, el decir, hostia, es que si tuviese una vida como plena o estuviese tranquila, a lo mejor ya no soy graciosa, ¿sabes? Es como un poco como, hostias, ¿de dónde voy a tirar? También es una cosa que va mucho en los monólogos, ¿no? O sea, en el stand-up, bueno, yo creo que todos tenemos por ahí alguna especie de tarilla o alguna cosa que necesitamos sacar desde el humor y es verdad que siempre se revierte. No, no conozco ningún cómico de stand-up que hable de cosas, lo sabrá, pero que no esté hablando de algún drama, algún trauma al que le esté dando la vuelta, ¿no? Porque al Claro. final es como esa comparativa lo que genera también justo el humor. O ahora con el libro lo mismo. El poder separarlo y decir, coño, que este talento igual si me pertenece a mí, no es parte del TCA. Ujú, ujú, claro.
y no hacer un aliado, ¿no? Que llamamos mucho en psicoterapia, ¿no? El poder aliarte con ese malestar una vez que se trabaja y poder darle esa distancia y mirarlo desde fuera, ¿no? Y en tu caso, o en el caso de estas personas como estás hablando, nos vamos a reír de esto. Primero soy yo la persona que me río, pero esto no quiere decir que esté ni frivolizando, ni que esto haya quedado atrás, ni demás. Claro, Ujú. la suerte de la fea, la guapa la desea. Algo que, como decía, que regalas en tu libro, porque yo lo que sí que veo, para mí algo de fondo que hay es todo el rato regalos, no dejas de compartir, al final muestras parte de tu vida, o voy a creer que es así, ¿no? Sí, sí. Y para mí eso es desde el compartir de un lado muy humano, entonces lo veo siempre desde el regalo. Entonces, te decía, haces una construcción del principio con todos estos aspectos biográficos, hablas de tu familia, hablas de dónde naces, das mucho, ¿no? Le dejas un buen espacio para hablar de tus figuras y de tus figuras de más arriba, ¿no? De tus abuelos paternos, de tus abuelos maternos, y que es un contexto que enriquece mucho el intentar conocerte, que insisto, que a través del libro no vamos a conocer a una persona, pero que nos enriquece mucho. Pero también vemos esa parte, ¿no? Donde este caldo de cultivo también genera que ciertos aspectos de tus conductas, de tu persona, ¿no? Se vayan desarrollando, ¿no? Y tengan un sentido en todo en lo que vas diciendo, ¿no? Que algunas explotan en la adolescencia, otras se van desarrollando más adelante, ¿no? Pero vas dando todas esas pinceladas que nos sirven para ir haciéndonos una idea. Y hay una parte en la que yo centro, vamos, yo desde mi profesión, al fin y al cabo, ¿no? Tiro para allá, es desde donde creo que se habla en el libro mucho, y que esto es importante, ¿no? Que las personas también podamos hacer un propio ejercicio y verlo, ¿no? Que es el tema de la culpa. Sobre todo, ¿no? En esos capítulos ya más hablando en profundidad del TCA, donde tienes tus experiencias fuera de España y que recibes frases y comentarios con respecto a ti, hay gente que se muere en el tercer mundo, y, o sea, que se está muriendo de hambre, si no pierdes peso es porque no quieres, ¿no? Todas esas cosas, sobre todo en esas partes, no quiero tampoco decir mucho, pero ¿no? Hay un capítulo que hablas de una experiencia en el gimnasio y demás cuando trabajas con esta familia, ¿no? Y ahí, fíjate, es que es muy heavy el cómo ahí va goteando en ese caldo que es la culpa, y que si una persona que no tiene tan identificado que la culpa es lo que le está no pudiendo decir, oye, tu opinión te la guardas para ti, o no necesito saber esto, al final te va hundiendo y te va tirando hacia abajo bastante, y de una forma muy cruda. Y también aquí se genera una distancia, ¿no? Esa distancia donde las personas que no sé cómo categorizarlas, porque no sé qué título poner, pero se permiten desde esa distancia del poder decir, ¿no? Como decía esta chica, eh, te sobran 10 kilos o con 10 kilos menos, ¿no? Una distancia desde el poder que, insisto, van aumentando esas píldoras de culpa, y que luego, ¿qué pasa, no? Hay esa distancia con yo puedo decirte a ti cómo tú tienes que estar. No sé si me explico, ¿no? Yo me pongo en una posición de poder de decirte a ti lo que te viene bien y lo que no te viene bien con respecto a una imagen. ¿Mm? Sí, o sea, yo creo que aquí el problema es que la culpa no es solo con respecto a la imagen, porque sí que es verdad que en el TCA, o por lo menos como yo lo entiendo, la culpa creo que es un componente transversal a, diría, el 90% o el 100% de todas las enfermas de TCA, y es una base muy buena para que arraigue y se quede el TCA. Y la culpa viene de otro montón de cosas, y a donde te agarras es precisamente a lo sintomático, con el aspecto, con el peso, la comida y demás. Pero la culpa viene de otro montón de cosas, porque si no, tú no hubieses hecho como crecer toda esa culpa dentro de ti, si solo fuese por el aspecto, ¿no? Digamos que sería una cosa súper inocua, y no sería como al final se refleja en un TCA la vía de escape sintomática con respecto a eso.
Entonces yo creo que va germinando en ti, que por eso me parece tan importante pues hablar de la familia, de los entornos cercanos y de las experiencias, germina en ti por otras culpas diferentes que al final lo que hacen es una pelota enorme, que es como un agujero negro, entonces la culpa se traga todo. Otra cosa es que en el TCA, digamos que te agarras al comentario que te hicieron sobre tu aspecto. ¿Por qué? Pues porque se repite, sobre todo a nosotras, constantemente desde que somos muy pequeñas. Entonces es cierto que aunque puedas responder a eso, a cuando te hacen un comentario o lo que sea, eso te está taladrando y se queda en ti. Entonces es verdad que no es algo como fácil de identificar porque digamos que la parte externa de tú me has dicho que a mí me sobran 10 kilos y yo decirte, oye, pues vete a la mierda o no tienes por qué hacerme ese comentario, eso se entiende. Pero lo que no se entiende es cómo se teje precisamente, creo, esa estructura de culpa y de estar a la expectativa corporal o física del resto. Y esto es un tejido social brutal y es horrible porque probablemente esa mujer diciéndome que me sobraban 10 kilos y que si fuese al gimnasio no sé qué, respondía a su a su propia obsesión o TCA o lo que tuviera. Entonces creo que eso es una cosa que tejemos mucho entre nosotras, lamentablemente, porque no hemos hablado de esto. Y que por suerte se está hablando ahora de esto y hay una serie de códigos que ahora los vemos súper simples, pero que no existían. Que es que no se comentan los cambios físicos de las personas, que no se habla del aspecto de los demás, o sea, todo esto creo que es una cosa que es nueva. Porque por lo menos yo la encuentro nueva con mis amigas ahora con 30, con mis padres ahora que entienden que eso es parte de que yo padezca un TCA. Y no que me lo hayan dicho a mí directamente, que también ha sucedido, ¿no? Pero aunque a mí no me hubieran dicho directamente que a mí me sobran 10 kilos, es que si pasa una persona por la calle y comenta en su aspecto, yo lo estoy recibiendo como una esponja desde que soy pequeña. Y esto es totalmente un tejido brutal porque de hecho las que nos restringen la comida, las que se preocupan por nuestro aspecto, son ellas, desde la mirada de ellos, por supuesto, pero somos nosotras. Y obviamente es desde la mirada de ellos y eso no me cabe ninguna duda de quien me lo discuta, tengo todo el tiempo del mundo. Pero es una cosa como que cuesta llegar a eso. O sea, cuesta entender y creo que es muy crudo también para las familias y para los entornos entender que cuando con 8 años me estás diciendo que mi cuerpo cambió, que debería adelgazar y que hay un componente que yo en el libro lo llamo follabilidad, que está ahí, que es que teniendo yo 8 años te está preocupando que yo no tenga un aspecto follable. Y esto suena súper crudo y suena jodidísimo, pero es un hecho. Y quien se preocupa de esto son las mujeres del entorno, pero es desde la mirada de los hombres. Desde luego, ¿no? Llega un momento en el que de repente es como si tocaras una tecla, eres una niña y a partir de ahora ya empiezo a meterte todo Es ese heavy tipo esto, de ¿eh? frases como mujer, ¿no? De, uy, mira, ya se está desarrollando. No hay Creo que que hay te una palabra tapen. horrorosa. Claro, Desarrollando. Yo voy desarrollándome desde que soy una célula en la tripa de mi madre, claro. ¿no? Sí, no, y yo creo que hay una cosa súper abrupta que es que te tapen el pecho, por ejemplo. Yo creo que en el libro también lo comento y esto yo lo he reflexionado mucho. Sé que, bueno, mucha gente ya, esto se ha hablado mucho, ¿no? Del pecho de la mujer, pero yo lo veo desde ese lado de lo que te digo, de al final tener que tener un factor follable desde que eres tan pequeña. Porque si me tapas el pecho, no es porque, o sea, si el año pasado no estorbaba ese pecho, porque ahora estorba, es porque te preocupa que me esté mirando quién. El vecino de 40 años. Hostia, no será eso el problema. Entonces, claro, tú como niña no entiendes nada y ya está. Te tapan, dejas de jugar y porque de la noche a la mañana ya tienes que ser una mujer con todo lo que implica eso encima, que es complicadísimo. Entonces yo creo que eso es parte de, bueno, de otra de las piececillas que se van encajando para que desarrollemos TCA. ¿No? Estos son temas que se habla mucho, ¿no? Cuando te referías al tema del pecho. Da igual lo que se hable, o sea, es que es necesario seguir hablando porque creo, y esto es una opinión muy opinión, todavía hay muchas capas, y ahora sí, que
espero que con toda esta visibilidad que se está dando, escritos como los tuyos, que hablan desde tan dentro y para todos los públicos, se pueda entender, ¿no? Todas esas capas que todavía hay que ir limpiando y que son generacionales, que hay mucho de ese germen, ¿no? Porque decías, al final soy una niña y de repente ayer me decían, ala, vete, haz lo que quieras, ¿no? Puedes ir en pelotas por el salón de tu casa, que es lo más normal y debería seguir siendo, y de repente, ¡paf!, me tapan, me censuran, ¿no? Y tú hablas de esa palabra que creo que está muy... Creo que no hay mejor concepto, a mí no se me ocurre otro, que es el de, ¿no? Pasamos a ser follables. Y es justo eso, tú al final recibes eso de tu entorno, que entiendes por qué vas a cuestionarte, al final es una niña de 8 años, pero todo eso que va plas, plas, capa por capa que voy diciendo, va haciendo, se va construyendo lo que es una identidad de una persona que llega un momento en el que explota en el sentido de decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Cuando tomas esa capacidad de decir, esto no lo quiero, o empiezas a cuestionarte cosas, entiendo que todo esto tiene una repercusión para tu entorno, tiene una repercusión para tus amistades, para tu familia, sobre todo, para el resto de la sociedad. Y esa repercusión también entiendo que ha podido llevarse por el libro. ¿Qué efecto tiene esto en ti y en tu entorno? No sé si has recibido algún feedback en este sentido. ¿Tu familia lo ha leído, por cierto? Sí, sí. Mi familia lo ha leído, pero mi familia, o sea, tenía y siguen teniendo prohibido comentar conmigo el libro. O sea, había dos opciones, que era que yo pedirles que no lo leyeran. Esto era imposible, supongo, gestionarlo porque, a ver, entiendo también el interés que tienen, ¿no? Al final es algo que he hecho yo. Y en el caso de mi madre es como la madre de las Kardashian, entonces todo lo que hago le parece lo mejor y está súper orgullosa y tampoco... Es verdad que me parecía como muy duro también el decirle, oye, no lo leas, ¿no? Y bueno, la otra opción que forma parte también de mi proceso de recuperación es establecer los límites con esto y el límite que puse fue como, vale, leerlo, yo los puse en preaviso, evidentemente no es lo mismo que lo lea gente que no me conoce que lo lean mis padres, más allá de por lo que pueda contar de ellos o no, creo que eso no es doloroso, pero sí que creo que puede ser más doloroso ciertas experiencias em, íntimas mías que no conocían, que al final la mirada de un padre o de una madre siempre es desde la preocupación, entiendo. Pero bueno, no hemos hablado del contenido, digamos, porque es eso, hay cosas que es como, bueno, yo ya lo he contado ahí y me tengo que enfrentar a presentaciones, entrevistas y cosas así, volver a repasar algunas cosas, pero sentarme con mis padres a hablar de ciertos puntos es algo que de momento no quiero hacer. Entonces creo que en ese sentido o sea, está bien la cosa. Sí que el feedback que recibo de la gente, bueno, o sea, sobre todo es raro la gente. ¿A la gente que te conoce le sorprende cosas? Para mí es más raro el feedback, porque la gente que me conoce mucho, tipo mis amigas, amigas, algunas ya lo habían leído. Sí que entiendo que para ellas es impactante, aunque sepan de mí y muchas anécdotas las saben porque las cuento 600 veces y todo esto, el verlo todo junto. Pero para mí era como súper necesario y yo creo que ha sido positivo. Pero, por ejemplo, yo ahora tengo pareja y a este chico lo conocí, o sea, empezamos a salir como unos meses antes de que se publicara el libro, entonces lo está leyendo ahora porque para mí era importante que no lo leyera para que no se me descompensara la relación. Es decir, si tú lees ese libro y estamos como conociéndonos, ¿no? Y en todo este proceso que tiene que llevar su tiempo y su reposo. eh, Tú decías antes, no puedes conocerme al leer el libro íntegramente, pero claro, hay mucha información sobre mí. Entonces, por ejemplo, pues bueno, también lo hablé con él como, vale, todo esto va a suceder, él me acompañó en todo el proceso del libro, pero lo está leyendo ahora, no antes, porque yo tenía que estar también un poco como preparada para, y cosas que yo quiero que hablemos nosotros. Entonces, sí hay cosas como hay un poco raras, o gente que me conoce de Cuenca porque me conoce porque vino conmigo al instituto.
esa gestión la llevo como más rara. No me dicen nada, me refiero, pero yo el saber que a lo mejor hay gente que me conoce como de soslayo o me conoció en una etapa X, como que lee el libro, eso es más raro. La gente que no me conoce, o sea, ese tipo de exposición me da igual. No, nunca lo llevé mal. Me pasaba actuando también, o sea, yo prefiero actuar para 200 personas que no sé ni quiénes son que para mi familia, eso es rarísimo. Es como, eso no. Entonces creo que es más eso, como la gestión de, de desvincularme de que la gestión no es mía. O sea, si mis padres leen el libro y necesitan tener su proceso, les pertenece a ellos, por ejemplo. ¿Cómo va a merecer una gorda el amor? El hecho de que tú ahora quieras, ¿no? Esto que nos compartes, de proteger a tu relación, a los inicios de esa relación, ¿no? Y que tiene mucho sentido, ¿no? De ese ritmo y que soy yo, ¿no? No que te hagas esa idea a través de lo que es del libro, y ya no tanto la idea, sino que me den a mí el permiso, ¿no? Claro. Explicar quién soy o de ir conociendo y tú que vayas viendo todas esas cuestiones. Pero, ¿y a ti? Esto es algo que te quería preguntar, Lucía. ¿A ti te ha pasado que con la escritura y con la relectura después o no? No sé si lo has hecho. ¿No lo has hecho? ¿Vale? Eh, ¿Has visto algo? O sea, ¿has podido hacer esa distancia para escribir este libro, aunque nos desvelabas al principio que lo has hecho en pleno, ¿no? Em, pero te ha dado a ti algo, te ha devuelto algo o has descubierto algo que para ti en tu vida actual, en la adulta que eres ahora, te sirva, te nutra, te... Sí, o sea, yo creo que es lo que te decía antes, pues bueno, yo tengo la capacidad de escritura y es verdad que lo tenía como un poco aparcado y el hecho de escribir sí que he visto que evidentemente no es la terapia absoluta, que yo si no es por mi psicóloga pues estaría muy malita, pero sí que es un proceso terapéutico que a mí me sirve y que yo creo que en general le sirve a todo el mundo. Otra cosa es que yo tenga como esa parte de profesionalizarlo, ¿no? Porque es algo que me gusta, pero por ejemplo escribir creo que es algo que a mí me ayuda y que de hecho me ha servido como herramienta también profesional de cara a, pues cuando tengo que ir a dar charlas sobre TCA a universidades o lo que sea, es una herramienta que utilizo todo el tiempo, que es la escritura y que la gente escriba y creo que eso, por ejemplo, me sirvió mucho. Y sí que es verdad que releí el libro cuando ya conseguí la editorial, lo volví a leer creo que en agosto del año anterior y fue tela, yo ya no lo he vuelto a leer, la verdad, porque es demasiada sobrecarga también como el sobre repaso sobre mi experiencia, el de pronto como perder un poco de pie y disociar con que esa persona soy yo, es un poco extraño. Sí que es verdad que lo leí y en algunas partes yo me volví a emocionar porque, sobre todo cuando hablo de infancia, creo que fue un proceso, fue muy bonito, la verdad, porque es una parte que yo tenía muy desconectada. Yo había desconectado muchísimo de mi yo de 8 años. Tenía además como otras creencias sobre mi infancia y repasando los diarios fue como, coño, es que este libro va a hablar de infancia. Yo creía que iba a hablar un montón de adolescencia, que también lo abordo, ¿no? Pero que al final es como, joder, la importancia de la infancia y de cuidar de nosotros mismos de pequeños y de lo que se dice delante de un niño, de los sentires que tiene un niño. Yo al verme verbalizar a mí misma con 9 años o 10 que tenía cuando estaba escribiendo ese diario, de manera explícita, pues que mi único sueño en la vida era estar delgada, que había pensado en vomitar. Yo eso cada vez que lo pienso, cada vez que lo he vuelto a leer o cuando lo leí para escribir, creo que es una cosa que como no me voy a derrumbar y me van a dar ganas de abrazarme a mí misma con 10 años. O sea, es como, pero como una niña puede estar pasando por todo ese proceso mental. Obviamente yo no lo recordaba, ¿no? Pero el verlo escrito, además, como decir, joder, es que si lo estaba verbalizando sobre papel, era una cosa muy fuerte en mí. Entonces el libro yo creo que eso me ayuda muchísimo a conectar con mi infancia y a poder entenderme,
y bueno, abrazarme un poco. O sea, el perdonarme también, porque yo creo que eso es como, parece una tontería y parece de perogrullo y a mí a veces me parece como un poco naif, ¿no? Estas cosas así que las ves como de pronto en Instagram o lo que sea, ¿no? De perdonarte, de quererte y todo esto. Parece un poco superficial, pero cuando haces todo ese proceso, al final es que es lo que te queda, o sea, el decir, coño, es que eh, como no iba a caer enferma, me refiero, si es que estaba todo, si estaba todo en mi contra. Porque también tienes el trastorno, que de la culpa hay más culpa, o sea, no es... Cuando me diagnosticaron, lo primero que pensé es como, ¿cómo coño iba a ser yo anoréxica, no? Si, si una tía inteligente, ¿no? ¿Cómo me estaba pasando algo así? Entonces, creo que en el proceso del libro todo eso, poder ordenarlo, poder perdonarme, conectar con mi yo niña y el poder entender que también cómo es el trastorno. O sea, y que es súper potente, que es como, yo qué sé, pues como el maltrato, que ninguna estamos exentas, ni porque seamos inteligentes, o sea, que una enfermedad mental va muchísimo más allá. Entonces, quitarle estereotipo también, desde mi lado, te quita culpa. Más allá de que demos herramientas a las personas de cómo hacer, que para eso están, iba a decir los profesionales, pero en tu caso da con profesionales que no han sabido cuidarte, porque es justo eso, es desde el cuidado, ¿no? Desde ese amor, Sí. desde ese interés con la persona y lo que la persona necesita y si no sabe lo que necesita, ayudarle a ver, ¿no? Más que llenar de un montón de herramientas, ¿no? Claro, lo que pasa que muchas veces lo básico se olvida, ¿no? Entonces, como creemos tan básico el querer o el cuidado, no estás poniendo atención en que la otra persona precisamente lo que perdió es que no, siendo muy reduccionista, entiéndeme, es que no se quiere nada. Entonces, si tú no te quieres nada y crees que no mereces que te quieran, es muy complicado que puedas construir nada, ni explicar lo que te está pasando, ni nada, porque ni siquiera lo sabes. Entonces, yo entiendo que la gente te pregunta, ¿no? Como, ostras, ¿qué puedo hacer si, jolín, una amiga, un hermano, sobre todo con niños pequeños, entiendo que es complejo también, si pasan por esto? Pues es que lo único que puedes hacer es eso, como recordarle que estás ahí y que es una persona querida, porque lo único que va a pensar es, o sea, pensar, o sea, como que lo integras, que no mereces que te quieran. Entonces, lo único que te puede quedar, y desde luego, en mi opinión, escuchar cuando la persona ya sea consciente del trastorno y todo. Yo aquí, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo a mi hermano porque para mí es el ejemplo y me ha sido un apoyo increíble, porque mi hermano no presupone las cosas. Entonces es como, vale, a lo mejor puede sonar muy desde la lógica, pero es como, ¿qué necesitas? No me estás ya diciendo lo que tengo que hacer o lo que vamos a hacer o no te preocupes. No, no, te estás poniendo a mi servicio, que es lo que yo necesito. Entonces creo que por ahí puede ir un poco. Eso es. No es una persona que venga a solucionarme ni que me dé las soluciones porque ni siquiera yo las sé ni sé lo que quiero, ¿no? Pero que esté lo que tú has dicho, ¿verdad? Claro. Sobre todo que te conecta con eso, ¿no? Porque es un poco lo que vi yo al ver mis diarios, sobre todo lo que te digo desde la infancia y tal, es que yo tenía como súper asumido, o sea, cómo asume una niña pequeña que no merece el amor, ¿no? Cuando además todo el ecosistema romántico y todo esto va en torno a eso, ¿no? A que te quieran. Entonces, claro, yo me veía ahí como decir, vale, es que, ¿cómo va a merecer una gorda que la quiera? Entonces, asumir con 8 años que, bueno, que tu vida ya es esto, que nadie te va a querer, ostras, eso es heavy. Entonces, habrá muchas niñas que estén pasando por esto, aunque no tengan la capacidad o el reposo de poder verbalizar esa frase, están experimentando eso. Y eso es porque viene reforzado desde fuera de alguna manera. Como la autoexigencia, pues hombre, no es auto, si alguien no me estuvo exigiendo, yo no lo he hecho mío. Entonces esa idea, claro, esa idea de no merezco que me quieran, no me pertenece, yo no nací con ella, entonces hay un refuerzo fuera o varios o de alguna manera que haces tuyo. Eso es.
Bueno, Lucía, muchas gracias por venir aquí a abrirte igual que lo haces en el libro y por mostrar ese lado tan humano y tal. Nada, gracias a ti.